Bienvenidos a Bobina Kundalini. El objetivo del siguiente video es dar a conocer una de las áreas del desarrollo científico con el cual sentamos las bases y uno puede comprender el resultado de la aplicación de los osciladores. Gracias al trabajo llevado adelante por la bióloga Jessica Patiño, podemos evidenciar y experimentar a lo largo de un tiempo cómo las células pueden replicarse, cómo pueden madurar las células madres, que se detallan a continuación. Ese mismo efecto es el que se logra recuperando en muchas circunstancias adversas totalmente la salud. La fabricación de estos equipos solo es posible gracias a una infinidad de investigadores que comenzaron a utilizarlo, que lo ponen en práctica y que van evidenciando cómo recuperar desde la energía sin tocar el cuerpo la vitalidad de las personas. Mi nombre es Jessica Patiño, soy bióloga y trabajo en un laboratorio de células madre. He utilizado la bobina Kundalini y también el oscilador de ondas en células madre. Ahora voy a contar un poquito por qué la importancia de las células madre y cómo también ha afectado o ha tenido un impacto en estas células. El oscilador que está desarrollado para las células, para el laboratorio, específicamente tiene condiciones para poder regular en un amplio rango la frecuencia de alimentación, como también la antena, es decir, los 12 anillos, tienen diámetros más chicos, adaptándolo para que, lógicamente, la potencia y el diámetro de los 12 anillos del oscilador está pensado para 40 trillones de células. Y en el laboratorio, Jessica, él está trabajando con un grupo reducido de células que además no están integradas al cuerpo humano. Bueno, les voy a explicar un poco qué es lo que se hace en el laboratorio para que puedan entender cómo también se puede observar el cambio en las células. Las células madre nosotros las podemos obtener de diferentes, o las tenemos en el cuerpo en diferentes partes. Actualmente, o sea, todos nosotros las tenemos, tanto en el cerebro, que también esa es otra de las cosas o otros mitos en donde nosotros pensábamos que no se podían duplicar las neuronas. Hay unas ciertas regiones en el cerebro que sí se pueden duplicar esas células madre. También las tenemos en la médula ósea y a veces hacen punción lumbar para poder obtener las células madre de allí. También se encuentran en el embrión y en el momento del parto, en el cordón umbilical y en la placenta, es donde está la mayor cantidad también de células madre. Y lo ideal que se hace, por ejemplo, en los bancos de célula madre es tener este resguardo de células para que después en un futuro o si cuando lo necesiten las personas, los bebecitos que ya van creciendo y tienen alguna enfermedad como leucemias, algunas anomalías con respecto a estas células madre, porque las células madre van a formar la sangre, o sea, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, pero también van a formar otros tipos de células madre que son, por ejemplo, los huesos, el cartílago, y también otro tipo de tejidos, como por ejemplo células también epiteliales, entre otros, que componen todo nuestro cuerpo. En la primera imagen ven una plaquita, o sea, esas son con las placas que se trabajan en el laboratorio. Adentro hay unos trocitos de cordón umbilical y de ahí, de los trocitos, es que empiezan a crecer las células madres, se expanden. Las células madre en nuestro cuerpo se dividen y van a formar un tipo celular y en el laboratorio se pueden también mantener para que sigan siendo células madre, pero que en un momento se diferencian. ¿Cómo se diferencian? Y esto también es importante para el funcionamiento del oscilador o cualquier herramienta cuántica, porque también tenemos la bobina Kundalini, es el medio. Y aquí hablamos, yo creo que algunos ya han escuchado de la epigenética, que es el medio
en donde están nuestras células o el medio donde nosotros estamos, y eso cambia nuestra genética, pero no la base genética de adenina, timina, citosina, sino que, por ejemplo, esta es mi línea, el ADN, y lo que se pega o se despega hace que este gen se exprese o no se exprese. Entonces, hacia ahí está apuntado todo esto. La primera imagen, la bobina, que también se colocó en algunas muestras, y la bobina también hizo muchos cambios en algunas muestras que, por ejemplo, estaban contaminadas, y después de ciertos días volvía a su estado, digámoslo así, también de salud, y empezaban a dividirse cuando antes no se dividían. Sin ninguna herramienta cuántica, sin la bobina, no se dividían. Así que eso fue uno de los primeros cambios que se observó en el laboratorio para evidenciar todo esto que estaba pasando. Cuando te referís a no se movían, es decir, que estaban en un estado inerte en el tiempo, es decir, sin cambio, y a partir de la presencia de un generador de campos de energía como la bobina, como el oscilador, se produjo un cambio notable. Y lo que decías del ciclo celular, o sea, se activa el ciclo celular hace que se empiece toda la maquinaria biológica y se divida la célula. Entonces, la bobina con el campo estaba haciendo que se moviera toda esa energía para activar algo que estaba dentro de la célula, que es toda esa maquinaria biológica para la división celular y la proliferación. Bueno, esto que estás diciendo es una revelación. La ciencia, vamos al detalle, y actualmente hay muchos mecanismos que podemos describirlos desde lo que se hace en investigación, pero pocos los que se sabe de cómo se originan. El enfoque que nosotros le damos es la aplicación de la herramienta, pero la descripción que nos estás dando es empírica, científica, respecto a qué sucede a nivel celular. Digamos acá, por eso quiero mostrarles qué es lo que, o sea, en qué lo aplicamos, para que puedan ver que las células madre son las primeras células de nuestro cuerpo que constantemente van a dar origen a muchas otras células. Nosotros trabajamos con la sangre, que también colocamos el oscilador en una bolsa de sangre, y después de cierto tiempo aumentó el número de plaquetas con el oscilador. Las plaquetas son las encargadas de formar el coágulo. Cuando, por ejemplo, hay alguna herida y para que no salga más sangre, ahí hacen las plaquetas. Digamos, la imagen que ven ahí son los glóbulos rojos que transportan el oxígeno y otras funciones. Bien. Las más fáciles son esas. Plaqueta, que son las que coagulan la sangre, y los glóbulos blancos, que son los que nos van a dar la inmunidad ante una infección. Y los otros tipos de células madre, que son las de los tejidos. Esas células madre van a convertirse, por ejemplo, en una neurona, en un hueso, en un cartílago, en células epiteliales, intestinales, musculares. Entonces son esos dos tipos de células, pero estamos hablando de una escala que las puedo modular y diferenciar, o que se vayan especializando en algo. O sea, son como bien bebecitas, por decirlo así, y uno lo puede ir modulando para que cuando sean maduras o adultas se diferencien en algo de esto. Entonces, donde lo colocamos es en células mesenquimales de cordón umbilical. Ahí les muestro cómo los pedacitos van a dar origen a las células que están en la foto número 2, o la que dice C, la de abajo. Y de un pedacito que es el que está en el centro se van a expandir esas células, y tienen esa forma que, si ven con la línea roja, son alargadas. Y cuando crecen después de 15 a 25, más o menos 15 a 25 días, van a ver que todas esas células son alargadas, y como si fuera una huella digital. Ahí es cuando todas las células se unieron y están saludables, y esa es la morfología típica de esas células mesenquimales. Lo que hicimos fue lo siguiente, de colocar dos plaquitas. Una se oscilaba
y otra no se oscilaba, cada 2 días, 30 minutos. Y bueno, y después los iban mirando por observación y al final de unos 8 días se levantaron esas celulitas y las contamos. Les contaba un poco por qué la importancia de las células madre, porque son las células que van a dar origen a muchas otras, así que las personitas Sí, que están oscilando sin saber nada de las células, por ejemplo, estamos pudiendo acceder también a ese tipo de células que son las que van a empezar a reemplazar a las células que están con algún daño o que no están realizando su función normal. Entonces, el oscilador lo que hace es poder activar todas esas células para poder empezar a reemplazar las otras células que no estaban funcionando bien. Como les decía, en la placa de arriba utilizamos 2 placas, una control y la otra donde se oscilaba. Estos son como para mostrarles que uno lo que hace es del cordón umbilical, salen las células madre y se ven así largas y muy unidas como si fuera una huella digital después de un mes. Puedes bajar abajo en la siguiente, por favor. Sí, ahora viene también otra cosa que se pudo observar. Igualmente esto es un número de conteo y observación morfológica. Igual se pueden hacer otros análisis más en detalle. En esta bien. tercera imagen, por ejemplo, en la muestra 3 sin oscilación, digamos, toda la placa estaba completa de células, o sea, el crecimiento normal de celular de esa muestra estaba bien, y cuando le colocamos el oscilador, las células empezaron a diferenciarse. Es decir, que está cambiando el ambiente celular para que se diferencie en lo que puede ser en condrocitos, ahí lo coloqué, puede Sí, ser también en neuronas para sistema nervioso o, por ejemplo, también para adipocitos. Muchas veces uno dice, bueno, no quiero adipocitos que son la grasa, pero es necesario en muchos tejidos y esos tejidos los reemplaza el cuerpo sin uno estar diciéndole, quiero que se me diferencien en una cosa o en la otra. Entonces el oscilador lo que está haciendo es también pudiendo llevar no solamente a que se dupliquen las células, sino a que se diferencien dependiendo de una frecuencia que se le está colocando a las células. Entonces, por eso muchas veces yo creería que el dolor articular, que algo que está fallando a nivel de células, sí se está pudiendo llevar a cabo porque las células se diferencian. O sea, el ambiente es lo que está cambiando y ese ambiente que se está manteniendo de la célula hace que las células se diferencien. eso las personas, los niños con autismo, y muchas personas que han tenido ACV se recuperan de una manera muy evidenciada cuando comienzan a oscilarse por ese motivo. Se habla de una edad cronológica y una edad epigenética, porque todos estos cambios que son epigenéticos hacen que nuestro cuerpo realice otras funciones, digamos, más aceleradas que otras, y entonces eso hace que nuestro recambio celular también se vea diferente. Bueno, con dolores, soy kinesióloga, con dolores. Por ejemplo, el otro día vino una señora con artritis reumatoidea que le costó mucho llegar, porque le dolía mucho los pies, las articulaciones, y habré estado media hora, y cuando se sentó movía los pies, y no puedo creer que puedo caminar, tenía más movilidad articular. Tiene metástasis solamente en los ganglios y en el cabo. Y yo estoy estirando, lo inflamó primero uno. Ese que se le inflamó, le salieron como unos, ¿cómo se dice? Como unos ganglios. Forúnculos, pero lo bueno es que se le frenó. Gracias al oscilador se le frenó. Del oscilador, quiero contarles, me habían salido como una especie de escamas donde yo me sacaba la piel y me quedaba esto en carne viva, me salió en las manos, me salió en el codo, que como se puede ver se me está súper sanando. Y a causa de eso me habían empezado a doler las rodillas, las muñecas y los huesitos de los dedos. Creo que hice entre 8 y 10 sesiones y el cambio que noté fue increíble.
No me duelen más los huesos, puedo doblar perfectamente así las manos que no lo podía hacer, puedo bajar y subir las escaleras muy bien cuando antes lo hacía de a un escalón porque el doblar la rodilla me hacía doler y las muñecas ya no me duelen, o sea, estoy como hecha de vuelta. Así, ¿no? Siempre de boca en boca empezaron a llegar más personas. De hecho, yo he también respondido un montón de preguntas de personas que dentro del grupo nuestro tienen familiares con ese síndrome y bueno, y todos bien. El nieto de mi amiga, 3 añitos a distancia en Bolivia, después de un mes de oscilarlo, la mamá un día le envió un mensaje diciendo que el niño despertó, ¿no? Sí, es verdad, porque él era muy ausente, muy chiquito, no hablaba no nada. Ahora dice algunas palabras, que es lo básico, digamos, y de la hermanita más chiquita, que antes no le tomaba en cuenta. Pero a partir de que Perla empezó a trabajar, empezó a tomarla en cuenta, es como juega ya, pero de más presente. Y la agredía, ¿te acordás? Sí. El chico gritaba y se tiró al piso, hacía berrinche, ¿no? Por cualquier cosa, pero mejor un montón. Están oscilando, están haciendo quimioterapia, inmunoterapia, varios tratamientos, varias cosas alternativas. Y yo lo que veo que vienen después de la quimio, agotados, muy doloridos, con muchos dolores de huesos. Cuando se oscilan salen con una energía que una chica que estaba muy mal, que le costaba mucho llegar, se iba y decía, yo cuando me voy de acá limpio todo el departamento, de la energía que tenía. Y bueno, como que evoluciona muy rápido. Ese mismo hombre que se le pegaban los imanes, tenía verrugas en las manos hacía un año, lleno de verrugas. Yo no me había dado cuenta al principio. Y un día me dice, mira, yo le miraba las manos, no tenía nada. Dice, yo tenía lleno de verrugas y se me fueron. Digo, pero no me dijiste que tenías verrugas, yo no lo había visto. Dice, se le fueron las verrugas y está siguiendo tratamiento, viene cada 15 días, así como un mantenimiento. Bueno, acá está mi marido, Luis Miño. Ahí ven que se le queda pegado un imán al lado de la nariz, de un lado. Y del otro lado. Él se hizo un 5 de abril y hoy es 3 de junio. Casi 2 meses después se le sigue quedando pegado un imán en la nariz. Había quedado magnetizado, después de eso se le quedaban pegados los imanes en la nariz, en el pecho y en la espalda. Nos hicimos 4 sesiones del oscilador de ondas y ya no se le pegan los imanes. Se le cae, en el pecho se le cae. Y en la espalda se le cae. Así que funciona. Vino una niña de 12 años con un ataque de pánico, pero esta nena llega a casa temblando, o sea, no sale de su casa porque tiene miedo, no le cuesta mucho hablar, dialogar, y o sea, su cuerpo temblaba y tenía como un tic, ¿no? Cuando se sienta en el sillón para oscilarse, no dejaba de temblar, no dejó nunca de temblar en la primera sesión. Se relajó cuando salió del oscilador, me dice, Manu, me dolía mucho las piernas, claro, por la tensión misma de su estrés, pero ahora ya no me duele. Ella vino 5 sesiones. La segunda sesión, la hizo todas seguiditas. La segunda sesión ya vino de otra manera, más relajada, seguía con espasmos, pero ella se sentó. A la tercera sesión, se quedaba en el sillón quietita, ya no se movía ni tenía los tics. Terminó la sesión, la quinta. Cuando ella venía hacia mí,
Primero que ya no temblaba más. Me hace una sonrisa que nunca me voy a olvidar. Hasta el día de hoy sigue sin ataques de pánico y está sin los tics, sin problemas. Vino un papá con un chiquito de 13 años porque estaba muy desganado. Él, bueno, cambió de una localidad, se fue más cerca de Capital a jugar al fútbol, y ese traslado, ese dejar su casita para irse a otro colegio, estaba muy desganado y era como que jugaba mal al fútbol. Entonces dice, vamos a hacer algunas sesiones de oscilador. Bueno, en 3 sesiones de 15 minutos, este chiquito, 13 años, en el próximo partido que tuvo, metió goles. Dice que la energía se sentía con una voluntad, con unas ganas, que la tristeza se le había ido. Bueno, 3 sesiones nada más y ya el papá filmándolo y mostrándome haciendo goles en su club. O sea, eso es, lo emocional es impresionante. Ha empezado el tratamiento, muchísimas personas, muchas, más de 50, así que estoy muy contenta, y más allá de eso, que lo hayan comenzado y que sigan, y que muchos han logrado, que ahora les voy a contar algunas experiencias maravillosas, de todos los aspectos, porque es en todos los aspectos, de contarles, bueno, una señora de 66 años que vino con mucho dolor en su rodilla derecha, que se les formaba líquido, bueno, los médicos obviamente, siempre todo esto, siempre lo digo también, es acompañar el tratamiento médico, sin dejar absolutamente nada, y al contrario. Una paciente con un cáncer de mediastino que no era posible operarlo, se sentía tan bien que porque la quimio está muy bien, y el médico cuando le hace los estudios le dice, mira, sos una enferma de cáncer sana. O sea, sigue teniendo el tumor, pero todos los parámetros le dan normal, no tiene metástasis, o sea que dice, sos una enferma de cáncer sana. Y bueno, si vos no te querés hacer la quimio, no pueden hacer nada contra eso. Y está muy bien. Yo no digo que dejen de hacer los tratamientos convencionales, pero que ayuda mucho en todo lo que provoca una quimioterapia, una inmunoterapia, en el estado físico general, ¿no? Que dormí sin que me pican las manos, porque además se le picaba, y eso hacía que ella se rasque y la piel se lastima. Tuvo más dolor ese primer día, cosa que a mí me sorprendió sobremanera, porque uno espera por lo menos 3 días, vos decís, bueno, sí, para ver un resultado, ¿no? Sí. Así de rápida. Y después siguió en su terapia, y al 3er día, creo que fue de terapia, me dice, vos sabés que me estoy dando cuenta que ya no me duelen las rodillas. Ella además tenía un problema de rodillas, que no podía bajar ni subir las escaleras sin que le doliera. Y había tenido que dejar la gimnasia, porque el impacto le producía dolor. Y así que hasta el día de hoy, ella sigue sin dolores de hueso, sin dolor de rodilla y feliz con la terapia. Era terrible lo mal que me sentía, me dolía todo, pero todo. Aparte, ¿cuántas sesiones hicimos, Gran? Una. Es un montón, como al colectivo, y cuando lo veo que viene, salí corriendo. Y yo hacía 3 días, mira, que yo no podía dormir del dolor. Lo hice cuando lo tomaste inconsciente, porque lo hice inconscientemente. Y salí corriendo y no sentí dolor, no sentí nada. Y eso que está en mi casa, subo escalera, no uso ascensor. Pero más bien, te digo, yo ese día volví a dormir bien. Duermo 8 horas, 7 horas. Lo que sí noto, le decía a Ari que como que me aburre la tele. Y ya tipo 12 de la noche apago y ya me duermo. Perfecto. Y para poder usarlo y que sea práctica, y dije, bueno, lo instalo en el living, y ahí quedó, tipo trono, el oscilador, y bueno, cada uno que viene a casa se sienta en el oscilador, obviamente, todos bienvenidos. Así que yo lo uso en realidad, lo compré para uso personal y para compartirlo con mis seres queridos. Esta era mi idea de base.